Bienvenidos a la segunda parte de Al-Ándalus y los reinos cristianos. En estos vídeos veremos la segunda parte del tema, relativa a los reinos cristianos. Comenzamos con el origen de Covadonga al Reino de León, la corona de Castilla, la de Aragón, el proceso de repoblación y reconquista y la cultura y arte en los reinos cristianos. Aquí tenemos una imagen, como podéis ver, de un manuscrito iluminado, donde sale el rey Alfonso X el Sabio, una figura muy importante que tenemos que aprender en este tema. Vamos a ver los ejercicios que tenemos que hacer en este tema. Como en todos los anteriores, la portada, copiar las cuestiones del Quizlet y las actividades que estamos haciendo en clase. Aquí os pongo las cuestiones del Quizlet. Podéis parar este vídeo si queréis para copiarlas o meteros en este link o al QR. Aquí tenéis la segunda parte, son 23 cuestiones y os lo pongo por aquí por si queréis parar esta segunda. Ahí está. Bien, ya lo habéis parado, lo habéis copiado, fenomenal. Pues esto tiene que estar en el cuaderno con una buena caligrafía y además podéis, como os digo, usar el Quizlet para aprender las cuestiones. De todas formas, copiar en el cuaderno es la mejor forma de aprender. Bien, también habíamos visto en nuestras clases que es importantísimo repasar la geografía de la península ibérica. Por eso, una de las primeras actividades es estudiarse y copiar en el cuaderno el mapa físico de España, saber dónde están los principales accidentes del relieve, ¿no? Porque son elementos esenciales, pues todos estos que vienen por aquí, que estoy aquí marcando, las depresiones, los ríos, bien. Y los ríos principales de la península ibérica. Esto sí que sabérselos, pero para siempre, para esta asignatura y para la vida, que es lo más importante, la vida. Esto tiene que estar copiado también en el cuaderno y aprendidísimo, que esto se pregunta. Y ahora, para estudiar esto, pues igual, lo mejor copiarlo en el cuaderno y pillarte un mapa mudo. Pero aparte tenemos los mapas interactivos de Enrique Alonso y los mapas de Didactalia, que eso está muy bien para entretenerte ahí en tu casa. Bueno, vamos a comenzar. La reconquista comienza con la batalla de Covadonga. En clase hemos visto y hemos analizado si esto era un mito o fue una batalla real. Y hasta qué punto esa batalla fue real o fue un mito. Bien, pues tenemos Covadonga. Hemos visto en nuestra clase de Covadonga. Es una pequeña localidad que está en el norte de la península ibérica. Aquí lo podemos ver. En los mapas del tema anterior hemos visto que la batalla se ha sucedido ahí arriba. Y se da en esta localidad, la batalla de Covadonga. Para los cristianos, la batalla de Covadonga fue una batalla épica que se ganó gracias a la intervención divina. Y para los musulmanes fue una pequeña escaramuza sin importancia. En este vídeo vamos a ver los dos relatos, el relato de la versión musulmana y el relato cristiano. Los cristianos lo van a presentar como eso, una batalla épica. Y ahora vamos a verlo por aquí. Los musulmanes lo presentan como una batalla sin importancia. ¿Por qué? Porque para ellos es un lugar que no es un lugar estratégico, es un lugar que está en una zona montañosa, sin comunicaciones, y los cristianos están aislados. Para los cristianos lo presentan como una batalla épica batalla, frente a un grandísimo ejército musulmán. Como podéis ver aquí en estas imágenes, que he sacado un poco para que os hagáis la idea, ¿no? Bueno, aquí tenemos la crónica de Alfonso III, que era el rey de León. Nos decía que el ejército musulmán entró en Asturias con casi 200.000 personas. Que ya os digo yo que ni Napoleón tenía tantos soldados. Pelayo estaba en el monte Useba. Aquí llegó el obispo, que era un obispo que se había aliado con los musulmanes y le dijo que básicamente se tenía que rendir y tendrá muchos bienes. Y Pelayo respondió que no, que Cristo les ayudaba y que es la esperanza de España y que lo iba a petar. En este contexto los musulmanes comenzaron el combate, pero que la voluntad del Señor y la aparición de la Virgen María hizo que los cristianos salieran de la cueva para luchar contra los musulmanes, que ganaran y que murieran tanto 125.000 enemigos como 63.000 que huyendo acabaron muriendo. Es decir, todos los enemigos murieron y los cristianos, que eran pocos, ganaron gracias a que apareció la Virgen. Y ahora tenemos la otra versión, que es la crónica musulmana. Aquí los musulmanes se refieren a los cristianos como fugitivos, liderados por un infiel llamado Pelayo, que no tenía más de 30 hombres y 10 mujeres, y acabaron despreciándolos diciendo que eran 30 asnos salvajes que no podían hacerles ningún tipo de daño.
y después de esto dio origen al reinado de Pelayo y el reino de Asturias. Bien, hemos ya leído los dos textos. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué ocurrió realmente? Porque tenemos dos versiones y claro, cada uno cuenta la batalla según le interesa. Pues lo que podemos hacer es analizar los datos objetivos. La cornisa cantábrica es un territorio que está escasamente romanizado. Cuando llegaron aquí los romanos, esta franja no se esforzaron mucho en romanizarla ni tenían tampoco mucho interés. Cuando luego llegaron los suevos y después los visigodos, pues pasó exactamente igual. Es una zona que no era interesante ni para el cultivo, ni para el comercio, ni para la explotación mineral, porque no había tampoco oro, ni plata, ni nada que consideraran interesante. También tenemos la dificultad de conquistar todo esto, porque es una zona, pues, está la cornisa cantábrica, ¿no? Por eso hay que estudiarse los mapas, para saber dónde está la cornisa cantábrica. Y luego también el comercio de los omeyas estaba orientado hacia el este, no tenían mucho interés en conquistar la cornisa cantábrica. Antes, tanto como con los romanos como con los visigodos, no habían tenido mucho interés en conquistar este terreno, porque no era una zona estratégica. La población que vivía ahí prefería vivir al margen, tanto de romanos como de visigodos y musulmanes. Ahora, ¿esto por qué ha sido siempre interpretado como el inicio de la monarquía hispánica? Pues bien, porque en el siglo XIX hemos visto que van a surgir los nacionalismos, entonces cada nación va a buscar defender la idea de que su país es el mejor. Entonces, para defender esta idea van a inventarse pues, los símbolos como las banderas, los himnos, y también se va a buscar una historia que se pueda plasmar en los libros de historia y en la enseñanza en las aulas, como vemos aquí en el caso de Francia. Esto ya lo estudiaréis cuando lleguéis a primero de bachillerato. Bien, pues la idea es que cada país tiene que buscar un origen épico para su país. Esto lo tenemos en el caso de los italianos, pues con el Imperio Romano. Tenemos un ejemplo muy claro de que el Imperio Romano era grandísimo, los italianos. Los alemanes con los pueblos germanos, que eran unos pueblos que no habían sido conquistados por el Imperio Romano. Pero bueno, si luego esto lo estudiamos de forma detenida, podemos ver que el Imperio Romano al final pues era un imperio que se componía de muchas provincias, cada provincia tenía sus particularismos y que al final esa idea de un imperio que dominaba todo pues bueno, tiene sus asteriscos, ¿no? No es todo tal como nos imaginamos. Y ahora, volviendo a Covadonga, viendo que en otros países tenemos ejemplos similares, pues en nuestro caso, España buscó también un origen épico y lo encuentran con la batalla de Covadonga. Por ejemplo, en el caso de una cueva donde aparece la Virgen para defender a los españoles, entre comillas, y que consiguen derrotar épicamente al enemigo. Y a día de hoy es tan importante esto en la construcción de la identidad hispánica que se mantiene el título de príncipe y princesa de Asturias. Y ahora tenemos otro ejemplo, porque esto no deja más de ser un símbolo para que la gente se identifique con su cultura. Otro símbolo habíamos dicho en clase que era la batalla de Numancia, donde se supone que los numantinos resistieron al asedio de los romanos y antes de caer en las manos de los enemigos prefirieron suicidarse, matar a sus familiares antes que rendirse. Esto también había sido interpretado como un origen épico del espíritu nacional español y hemos visto pues, que esto tiene también sus características, ¿no? Porque si no sobrevivió nadie de Numancia, ¿cómo es posible que sean nuestros antepasados? Pues ahí está también otro ejemplo de que todas las cosas que se estudian en la historia hay que interpretarlas con un poco de escepticismo. Bien, ahora, ¿qué tenemos que tener en nuestro cuaderno copiado? Pues tenemos que copiar también estas preguntas de aquí. Bueno, a ver, copiarlas y tenemos que responderlas. En clase ya las hemos visto, pero esto tiene que estar copiado y tiene que estar comprendido bien. La primera, ¿qué tenían los cristianos, qué interés tenían en magnificar la magnitud de la batalla? ¿Por qué la Virgen vivía en esa cueva? Porque podían haberse inventado que había llegado Superman, pero se inventaron que llegó la Virgen. Y luego, ¿por qué los musulmanes restaron importancia? Si esta batalla tuvo importancia y por qué esta sobredimensión del número de soldados. Y justifícamelo. Bien, con esto volvemos a la cita de Ortega y Gasset, que la reconquista de 700 años no es una reconquista, porque como hemos visto, se utiliza esta dialéctica de recuperar
lo que antes era de los visigodos, porque el reino de Asturias va a crear esta historia de que apareció la Virgen y que es su legítimo derecho recuperar lo que fue el reino de los visigodos. Pero como hemos visto, no tiene nada que ver, son cosas completamente distintas. Los visigodos han desaparecido, encima los visigodos eran una minoría en la población, o sea que esto de los visigodos es todo un cuento que nos han contado. La reconquista es un proceso de expansión de unos reinos sobre otros. Y tenemos los primeros núcleos de la península ibérica. Los primeros núcleos que van a surgir son, como hemos visto, el de la cornisa cantábrica, con el caso del reino de Asturias, tras la batalla de Covadonga. Don Pelayo, que lo tenemos en verde porque es una cuestión, funda el reino de Asturias. Este reino de Asturias no paga parias a Córdoba y crean un reino con capital en Cangas de Onís. Bueno, en torno a Cangas de Onís. Luego se pasa a Oviedo, cuando se expande hacia el oeste. Como lo veis por aquí, pues se expande. Y posteriormente este reino que se ha expandido hacia el oeste, veremos que se expande también hacia el sur. Ahora tenemos otros núcleos que van a constituirse a través de la marca hispánica. Nos acordamos en el tema 2 que Carlomagno había creado una especie de estado tapón para evitar que los musulmanes omeyas se expandieran por su territorio, que lo llamó la marca hispánica, con el fin de defender el territorio. Cuando este imperio se divide entre Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico, los territorios de la marca hispánica se van independizando y tenemos el reino de Pamplona, esto de aquí, los condados aragoneses y a la derecha del todo los condados catalanes. Así que ya tenemos los 4 primeros reinos, ¿no? El Astur, el de Pamplona, los aragoneses y los catalanes. Y esto lo tenemos que tener en nuestro cuaderno. Aquí tenemos otro esquema de cómo se van a formar los reinos cristianos y cómo evolucionan. Si queréis también podéis copiarlo en el cuaderno si esto os ayuda a comprenderlo. Y tenemos como deberes copiar las principales características de estos reinos cristianos en nuestro cuaderno con una imagen. Podéis dibujarlo como ha hecho esta compañera vuestra de segundo D, que ha puesto aquí una imagen y en la parte de la izquierda la información más relevante. O también podéis poner una fotografía impresa, lo que vosotros prefiráis. Pero tiene que estar perfectamente completo. Bien, ahora pasamos a ver cómo el reino de Asturias se transforma en Reino de León. A partir del año 850, Al-Ándalus está en un momento de problemas internos. ¿Os acordáis que hasta que se forma el Califato de Córdoba en el 929, Al-Ándalus está como el muchacho este, preocupado, con problemas que se le ve que está triste, ¿no? Bien, pues eso le pasa al Andalus. Hasta 929 al Andalus va un poco de capa caída. Así que el rey Alfonso III aprovecha y conquista el norte del Valle del Duero. El norte, es decir, desde donde estamos nosotros en Valladolid hasta León. Incorpora ciudades como Oporto, que es donde se emboca el Duero, León, Zamora y Astorga. Así que se motiva, va ahí a fuego y conquista un montón de cosas. Este es el señor del texto que habíamos leído de Covadonga. Y ya pues más o menos podéis imaginaros por qué le interesa contar esa historia, se está reconquistando estas zonas. Ahora, cuando ocupan el Valle del Duero, que hemos dicho que es esta zona de aquí, todo esto en esta época es tierra de nadie. Esto quiere decir que está así, no hay absolutamente nadie viviendo aquí, o por lo menos está bastante despoblado. Entonces, el problema que va a tener este señor va a ser que cuando lo reconquista, al estar deshabitado, se da un proceso de repoblación, es decir, reordenar la forma política y social de organizar esa zona. La primera forma de repoblación es la presura, también llamada aprisio. Yo como truco os he dicho que podéis llamarlo aprisio porque se hace a prisa, es el primer tipo de repoblación que se da. Esto básicamente consiste en que los reyes conceden a los campesinos libres, por así decirlo, unas zonas en las que pueden asentarse y vivir de una forma pues mucho más cómoda, a cambio de que defiendan el territorio de los ataques externos. Así este señor se asegura que el nuevo territorio que ha conquistado está habitado y era defendido, y no se lo reconquistaban. Ahora, cuando ya se ha pasado, porque hemos visto que estaba aquí el primer núcleo, que luego se expandió por aquí, y que luego se ha expandido por toda esta zona, pues la capital pasa de estar en Oviedo a León.
porque está más cerca del nuevo territorio que ha incorporado. Entonces, al estar mucho más cerca, esto va a pasar a llamarse Reino de León. Lo comprendemos, ¿no? Entonces pasa de Reino de Asturias a Reino de León. Bien, pues ahora tenemos que ver, que ya seguiremos viendo en nuestra segunda clase, cómo pasa a crearse el Condado de Castilla y cómo esto evoluciona en el Reino de Castilla. Y ahora, para resumir lo que tenemos que hacer, tenemos aquí, como he puesto esta mañana en la pizarra, tenemos que tener nuestra portada del tema, nuestro ejercicio qué sé sobre el tema, los mapas de geografía física y los ríos, las preguntas del texto que hemos visto antes, las cuestiones de Quizlet y los 4 mapas de los primeros núcleos, que a modo de ejemplo he puesto esto aquí, pues el reino asturiano, la marca hispánica y cómo esto va dividiéndose en los diferentes condados. Y también recordaros que el examen de este tema va a ser la semana del 10 al 14 de marzo, así que comenzar ya, no lo dejéis para más adelante y mucho ánimo con el estudio. Seguimos en la segunda parte. Adiós.